Yo no emprendo para que un producto se venda mucho, yo no emprendo para que un servicio se consuma mucho, yo emprendo es para las personas. Cuando tú tienes que justificar tu producto y dices que la persona no entiende el concepto, no entiende el mood, no entendió el diseño, no, realmente es que tu solución, tu producto, tu servicio no está resolviendo lo que la persona realmente necesita. Los emprendedores no tienen que tenerle miedo a la competencia, sino a la incompetencia. Si alguna vez te preguntaste, ¿cómo carajo se vive bien hoy? Este podcast es para vos. Un espacio para quienes ya no queremos respuestas simplonas a preguntas complejas. Esto es Human Friendly. ¿Vale la pena emprender aún sabiendo que puedo fracasar? Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido una idea de negocio que uno dice, pucha, si ejecuto esta idea de negocio, la rompo. Pero también nos enfrentamos a esa tensión que hay entre la fantasía de emprender y la realidad de emprender. Cuando hablo de fantasía de emprender me refiero a éxito, dinero, libertad, ser mi propio jefe. Y cuando hablo de realidad de emprender me refiero a incertidumbre, miedo al fracaso, soledad, entre otras cosas. Hoy estamos con David Silva. Ahí donde ven a este hombre es un apasionado por el emprendimiento. Él hoy es socio fundador de una empresa de logística de transporte que trabaja con gigantes del e-commerce como Temu. Pero ojo, antes de este negocio que él hoy tiene, él ha emprendido en un sinnúmero de cosas, o no sinnúmero, en un par de cositas que como él mismo dice, han tenido fecha de caducidad. Para otros quizás no ha funcionado. Es una persona que nos va a hablar de emprendimiento desde diferentes ángulos. David, bienvenido. Estoy demasiado feliz de que estés aquí en los micrófonos de Human Friendly. Bueno, pues muchas gracias en serio por participar de este proyecto que tú tienes y de hacerme parte también de él. Yo feliz de que estés acá. Bueno, Genial. David, quiero que comencemos con una pregunta incómoda. Usualmente se habla de que el que es resiliente, del que es constante en el mundo de los negocios, fijo va a tener éxito. Pero uno ve todos los días personas que intentan emprender con una cosa, con la otra, y nada les funciona. ¿Usted cree que es un tema de capacidades, de timing, de que no todo el mundo nació para emprender? Bueno, Mauro, lo primero es entender que el emprendimiento en cada cultura, en cada ciudad, en cada país es completamente distinto, en cada familia incluso. Entonces, y evidentemente todo eso que mencionas añade un elemento de riesgo y de incertidumbre. Siempre, eso siempre va a pasar. Pero hay algo que yo he identificado y es el eterno emprendedor. Hay una persona que siempre está emprendiendo, siempre una oportunidad y adicional a eso siempre tiene una solución a algo y el gran problema de ese eterno emprendedor es que se enamora de su solución o de su producto y no se enamora o no identifica cuál es el problema. Porque las personas realmente están dispuestas a consumir algo que les resuelva un problema social, un problema de alimento, un problema de tránsito, un problema de autoestima, pero es un problema o algo que realmente necesitamos. Y ahí es donde yo creo que es donde tenemos a esa persona que tú mencionas, que es la que es un eterno emprendedor, pero que tú nunca lo ves rompiéndola o sacando un producto que sea súper escalable. Y es por eso mismo, porque es una persona que siempre está enfocada es en su producto, en su servicio y no en la solución que se requiere realmente. Ese insight me parece súper poderoso, además que uno sí ve muchas personas como que dicen, no sé, yo hago muy buenas manualidades, yo soy súper bueno, no sé, haciendo postres, voy a hacer postres para que me compren porque soy bueno haciéndolos, entonces muchas veces parten de lo que yo tengo internamente y de lo bueno que puedo hacer sin necesariamente ser consciente si tengo el mercado para eso. Por ahí va la cosa más o menos, ¿no? Va para, va por ahí y también va hacia el tema relacionado en que también es un tema de ego, muchas Claro. veces. ¿Y qué hace el ego? Y es que el ego no te permite ver las necesidades o los problemas reales por las que las personas están dispuestas a comprar, ¿sí? Dispuestas a pagar. O sea, siempre que uno está pagando por algo es porque ese algo le resuelve un problema, sea un problema de vestir, sea un problema de calzar, sea un problema de peinarse, pero es un problema al final del día. Total. Y cuando tú no identificas el problema y no te enamoras del problema,
tu solución realmente no va a generar el impacto o el enganche para que las personas quieran pagar por eso. Y sabes que yo lo veo mucho a veces en personas que están empezando su negocio y te dan a probar su producto, su servicio y después te piden feedback. Y como que siento que la típica persona que siempre se enamora de su solución y no del problema es la persona que cuando tú le das un feedback que de pronto no es tan chévere, uno se esperaba de su producto, de su servicio, se enojan, lo justifican o dicen es que la gente no entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa última frase que dices de que la gente no entiende Ajá. es la que más engancha a las personas a hundirse con su emprendimiento. Ujú. Porque aquí, y realmente cuando nosotros emprendemos, yo no emprendo para que un producto se venda mucho, yo no emprendo para que un servicio se consuma mucho, yo emprendo es para las personas. Claro. O sea, esto es un trabajo social, realmente emprender es enfocado en las necesidades de una persona, de un momento, de un tema del clima, pues, para que vende sombrillas, lo que sea. Entonces, cuando tú tienes que justificar tu producto y dices que la persona no entiende, no entiende el concepto, no entiende el mood, no entendió el diseño, no, realmente es que tu solución, tu producto, tu servicio no está resolviendo lo que la persona realmente necesita. Bueno, David, quiero que nos vayamos un poco al principio, saber de dónde viene toda esa experiencia. Cuando tú empezaste a emprender, ¿cuándo fue ese primer momento que tú, ¡pam!, tuviste como ese golpe en el que tú dijiste, juepucha, esta vaina no es tan fácil, esto no me lo esperaba, nadie me dijo que esto era así? Uf, eso fue en mi primer emprendimiento, que fue en Caquetá, de hecho, y fue exportando. O sea, que Ajá. yo tuve también, se conectaron muchas cosas para que esa primera vez funcionara. Pero fue cuando un proveedor, perdón, cuando un cliente me quedó mal con el pago de la factura. Y yo ya estaba programado para pagar nómina, para comprar insumos, para pagar impuestos, porque tenía que pagar unas retenciones. Y ya había esperado 30 días, porque es el plazo que le da uno al cliente para que le pague. Y resulta que al día 30 no llegó la plata. Miércoles. Entonces, al enfrentarse a eso, a darse cuenta uno que no tiene los suficientes recursos para que el negocio mismo viva, A pesar porque de que tiene todo el potencial, además. a pesar de que se venda, ¿sí? O sea, cuando tú estás vendiendo, tú Exacto. dices, no, cada vez que yo vendo, entonces estoy generando ingresos. Pero resulta que nunca calculamos esos ingresos cuándo van a llegar, ¿sí? Porque siempre damos un plazo para que aprueben la factura, después de eso facturamos, después de eso tenemos una negociación con nuestro cliente para ver si me paga 30, 60, 120 días. Y al no tener ese conocimiento claro, ahí fue donde me di cuenta y aprendí algo como a las malas que se llama el flujo de caja. Si tú no estás parado en el flujo de caja, no identificas, no sabes qué es eso, te vas a ahogar fácilmente con el primer problema que tengas. Además que yo creo que hay variables exógenas que uno al emprender no necesariamente tiene que conocer. Ejemplo, el pago de impuestos. O sea, si tú mensualmente tienes que pagar impuestos en base a los ingresos o a las ventas que tuviste en el mes, por más de que esa venta te la vayan a pagar, no sé, en 60, 90 días, tú tienes que responder por el impuesto sobre esa venta que ejecutaste durante el mes, antes de que te paguen. Esas son de las cosas que los emprendedores no saben, ¿sí? Ajá. Porque no saben cómo funciona la ley, no saben cómo funciona en su país cada organismo que regula todos los temas aduaneros, de impuestos, y tampoco tienen claro el calendario de pagar impuestos, ¿sí? Porque realmente pues las sociedades viven es de los impuestos. Entonces es algo, lo llamo yo como unos gastos ocultos, pero que realmente no están contemplados en el presupuesto de gastos de gastos y compromisos que tienes dentro de tu ejecutar como emprendedor. Wow. Bueno, quiero que nos cuentes y creo que todos estamos muy curiosos de cuáles fueron esos primeros emprendimientos que tuviste y por qué a hoy no siguen existiendo, por qué crees que se terminaron. Eso es interesante porque, de hecho, el primer emprendimiento, yo ya estaba trabajando, no tenía ni un año de estar trabajando donde trabajaba. Ujú. Después de haberte Ya graduado de la después U. de haberme graduado de la universidad, mi primer empleo, y yo decidí renunciar por un proyecto de producción de peces ornamentales para exportar al sudeste asiático. Entonces yo decidí O renunciar sea, lo más random de la del vida. mundo, del mundo, del mundo. Nunca nadie. No, entonces, esta era una especie exótica que estaban produciendo, que extraían del río, se reproducían en temas de acuarios, y tenía
tiene una muy buena demanda en el sudeste asiático, porque el negocio todavía sigue existiendo y es una industria que todavía tiene tracción. Ok, y te pregunto, ¿por qué no funcionó? ¿Qué pasó? Yo creo que todos los emprendimientos deben tener y todos los emprendedores deben tener unos parámetros de hasta cuándo un emprendimiento debe vivir, ¿sí? O debe funcionar, ¿sí? Si es rentable, no es rentable, si te genera mucho estrés, no te genera mucho estrés. Y yo creo que en este caso lo que pasó fue, oiga, las utilidades o los ingresos no se esperaron que fueran como debían ser. Y Ujú. entonces la utilidad por venta era muy pequeña. Y resulta que teníamos que dividirnosla en cierta cantidad de personas que éramos los socios. Y al final del día yo creo que tenía más oportunidades en otras áreas y por eso decidí que o sea, que ese emprendimiento tenía que acabarse. Bueno, entonces, ya hablamos un poco de esos primeros emprendimientos, de cómo comenzaste. Yo quiero que hablemos un poco de esas renuncias, de la parte más compleja del día a día de emprender. Y yo creo que uno de esos momentos que definen a un emprendedor son esos puntos de inflexión en los que están enfrentando un problema ni el berraco y que se empiezan a preguntar, pucha, ¿yo por qué estoy emprendiendo? ¿Por qué no estoy trabajando en una empresa? ¿Será que cierro? ¿Será que no cierro? ¿Será que continúo? ¿Será que no continúo? En algún momento en este proceso has estado en ese punto de inflexión que te has replanteado la idea de emprender. Yo creo que un emprendedor todos los días tiene esa presión, porque en Ajá. últimas es una presión social, es una presión de expectativas, es una Ajá. presión de tu círculo, también es una presión de, digamos que los emprendedores muchas veces no se dan cuenta del riesgo que tiene emprender, que también es un riesgo, eh, digamos, como jurídico, ¿sí? Los Ujú. emprendedores también podemos ir a la cárcel Ujú. como representantes legales por no pagar, por robar, por no pagar los impuestos. Entonces, cada vez que uno se enfrenta a esos problemas, uno dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Sí? Claro. Cuando ve toda la nube negra, pero al final del día uno siempre termina cogiendo el problema por la parte más fácil de solucionar y empieza, y hay que dividirlo, porque si yo veo el problema, es un problema muy grande. Pero en últimas es una serie de cosas que tengo que empezar a, venga, entendamos qué dice la regulación, cómo lo puedo subsanar, pero yo creo que eso es lo primero a lo que uno renuncia y es como esa tranquilidad, ¿sí? Porque tener un emprendimiento, eso es como usted poner a hervir una jarra de leche. Usted siempre tiene que estar pendiente porque usted parpadea y se le regula la leche. Se le regó Entonces, completico, me pasa todos los días. emprender es eso, emprender es usted algo que siempre se está cocinando, que nunca termina de cocinarse y que en cualquier momento se puede regar. Y si se puede regar, pues, ¿qué pasa cuando se rega la leche? Grave. Y creo que de ahí surge la siguiente pregunta que te tengo y es, por ejemplo, en mi caso, yo que soy una persona que está en el mundo corporativo, que tengo que cumplir un horario de 9 a 6 de la tarde, en los fines de semana no trabajo, a veces de pronto uno se queda más, pero no es el común denominador. En cambio, ustedes, como tú bien lo dices, si en la noche sale un problema, si un domingo a las 3 de la mañana, no sé, la planta se paró, tú tienes que solucionar. ¿Cómo encuentras ese balance, entendiendo también que ustedes tienen una vida, tu pareja, tu familia? ¿Cómo haces para que tu emprendimiento no te absorba y no se convierta en tu todo? Hay industrias que permiten que tú tengas una cierta calidad de vida más estructurada que otras, pero en últimas, el tiempo tú tienes que también es asignarlo. O sea, porque si no, tu emprendimiento siempre te va a consumir. Ok. Tu emprendimiento siempre va a ser la prioridad y adicional que si tú no le dedicas el tiempo suficiente, tu emprendimiento te lo va a dejar saber. Y Ujú. uno se siente súper mal cuando, por ejemplo, uno deja algo para después y después se da cuenta que puede llegarte una sanción, una multa, o ese cliente estaba esperando esa cotización y nunca se la enviaste. Y entonces empieza uno a generarse esos reproches que es, no tengo tiempo, pero cuando lo decido tener, entonces dejo descuido. Entonces sí es un balance que tú debes realmente asignárselo, como tengo estas 3 horas libres y va a ser para estar enfocado en eso libre. Y otro consejo, nunca dejen nada para después. Si lo pueden hacer de una vez, háganlo. No, no sean el hombre del mañana. Mira, David, aquí cambiándote un poquito de tema, pero hablando todavía en sintonía con este tema de las renuncias. Estuve haciendo una investigación y estaba leyendo que según un estudio de Endeavor, que es una empresa que trabaja con emprendimientos de alto rendimiento a nivel mundial, más del 75% de los emprendedores dicen sentir
presión por las altas expectativas de los demás. Y más del 70% dicen haberse sentido solos en algún momento del camino. Yo creo que sobre la presión se habla mucho, la presión de emprender, las expectativas de los demás, pero poco de la soledad. ¿Tú has experimentado soledad en tu proceso? Pasa. Y pasa porque, sí, yo nunca he tenido un emprendimiento solo. Yo creo que he tenido esa habilidad de pertenecer, ¿sí? Pertenecer a un grupo, a una idea, a un equipo. Entonces, ahí se disminuye la oportunidad de sentir soledad, pero dentro de ese equipo se reparten roles. Y cuando tú tienes un rol, en últimas, ahí hay soledad, porque eres el que tienes que tomar la decisión y llega la soledad en la que te sientes claramente responsable y como que no eres capaz de comunicarlo, porque también te da miedo que no te vean capaz. ¿Sí? O sea, sí, hay que tener mucho cuidado con eso y es el hecho de quererlo hacerlo solo o no socializarlo por el miedo que te vean que no eres capaz, que no eres suficiente. Adicional a eso, el miedo de embarrarla. Ok. Eso yo creo que es el peor de los temores. Entonces, creo que ahí es donde se percibe soledad, aunque hoy día con el tema de las redes y de la inteligencia artificial, uno a veces siente un feedback, por ejemplo, ahora con esta herramienta de IA que es ChatGPT o bueno, cualquiera que utilicen, uno puede conversar Claro, y uno es mucho más transparente con esa inteligencia artificial. O sea, uno sí lo que total, piensa se lo escribe. En cambio, total. muchas veces con tus socios uno no es capaz de actuar ni hablar lo que piensa. Bueno, David, ya hablamos un poco de tus inicios, de las cosas más retadoras de emprender, pero ahora quiero que nos concentremos en cómo se construye una mentalidad potente para que tú tengas éxito en el mundo del emprendimiento. Entonces te quiero hacer una pregunta muy concreta y muy directa. ¿Qué características o qué cosas debería tener en cuenta un emprendimiento desde el principio? Ok. Bueno, yo creo que lo primero, y como lo dije en el principio, es que tú te enamores de un problema, ¿sí? Pero que ese problema genere una solución. Y que en últimas esa solución sea, uno, escalable, ¿sí? Que sea rápidamente medible, ¿sí? Que tú puedas generar un mínimo viable donde no tengas que invertir mucho, ni mucho tiempo, ni mucho dinero para entender que sí hay una atracción, ¿sí? Otro elemento fundamental, más que para el emprendimiento, para el emprendedor, es que pueda aprender muy rápido, ¿sí? Ujú. Emprender es todos los días un pivote, un cambio, probar, ¿sí? Que tú puedas aprender nuevos elementos y fusiones esas dos ciencias y sobre todo que lo puedas medir. Es Ujú. súper importante que tú puedas medir todo el tiempo ese producto, ese servicio, esa solución que estás dando. También puede medir el problema porque a las personas se les cambia sus necesidades, sus requerimientos. Otra cosa súper fundamental para el emprendedor y el emprendimiento es que eso pueda funcionar sin ti como emprendedor, ¿sí? Que tú Ujú. no seas esencial porque el día que no estés tú, entonces no se abre la tienda, no se hace el pan como tiene que ser, el helado no queda rico. Entonces, cuando el emprendimiento está sin ti, funciona. O sea, funciona, tiene éxito y tú garantizas algo de sostenibilidad, ¿sí? Ujú. Y también te quitas ese problema o le das esa solución a ese sueño que tenemos de tiempo libre. Porque es que si tu emprendimiento no funciona sin ti, nunca vas a tener tiempo libre. Siempre vas a tener que estar ahí 24/7. Otra cosa fundamental, a veces que pienso yo, y es sobre todo cuando son productos, eh, hacerlo sencillo. Hay veces Ujú. que hay muchas empresas, y conozco un par de ejemplos, donde tienen demasiada oferta al principio y entonces se complican mucho. Muchos ¿Sí? Muchos productos. productos, entonces no saben hacer un producto bien y mentiras que venden 10 productos, entonces son 10 productos mal hechos, 10 procesos mal ejecutados. Entonces, muchas veces les digo yo, o creo yo, debemos perfeccionar uno y apenas esté perfecto, iniciamos con el siguiente. Y el segundo tema, que es donde se genera realmente el gran problema de los emprendedores, es que no han costeado bien su producto y no saben cuánto margen de utilidad les va a dejar al final del ejercicio. Porque hay muchos costos ocultos que no se tienen en cuenta, por ejemplo, los impuestos. Un gasto oculto puede ser un tema de dotación que me ha pasado a mí en un emprendimiento personal en el cual nosotros hicimos una proyección que es de hecho este emprendimiento donde estoy yo 100%.
Contratamos la gente, teníamos los vehículos, teníamos todo. Y nunca se nos ocurrió pensar que cada 4 meses por ley, hay que dar algo que se llama dotación y Ujú. elementos de protección personal a los empleados. Y que cada 4 meses hay que darles esa dotación. Y pues el chistecito en última salida más o menos fue un descache de $10,000 en su momento de lo que costaba ese elemento y nunca lo habíamos contemplado en la diez canasta de mil gastos. dólares cada cuatro Cada meses. 4 meses. Fue pucha. Entonces eso es un impacto y al final del día, pues Ujú. tú dices, menos ese ingreso porque no lo calculamos dentro de nuestra canasta de Claro. costos. Y ahora pasando de emprendimiento, la misma pregunta, pero a la persona, al emprendedor. ¿Crees que hay características comunes que tienen los emprendedores exitosos? La palabra éxito es compleja porque cada uno tiene un concepto distinto de qué es exitoso, pero los emprendedores que han logrado cumplir unos estándares de éxito, yo creo que la principal es no tenerle miedo al cambio. Todos Ujú. los días hay que entender que las personas cambian, las tendencias cambian, el consumo cambia, las necesidades cambian. Entonces, ese elemento es fundamental. Yo creo que es un elemento muy, muy fuerte a la hora del emprendedor. Otro elemento fundamental es que nunca dejen de aprender. Yo creo que uno de los grandes problemas de los emprendedores y por cual quedan obsoletos es porque no incluyen tecnologías, no incluyen la opinión de su público, de su audiencia. Entonces, creo que esas personas que no están pensando en adquirir nuevo conocimiento, también llegan a un momento donde se quedan obsoletas. Según muchísimas fuentes, una de las características principales de un buen gerente es que más que tiene las soluciones, tiene las preguntas correctas. Entonces, ¿tú crees que hay preguntas que se debería saber responder un emprendedor de entrada? Si alguien hoy nos está viendo, está iniciando un negocio, ¿qué preguntas tú le dirías? Usted esto ya se lo debería saber responder. Uf, sí. Y lo dije al principio, sobre todo yo creo que lo primero que la persona tiene que, o sea, si un emprendedor quiere empezar, yo le diría, primero sepa que es un flujo de caja. O sea, es lo primero que yo le diría, aprenda qué es un flujo de caja, cómo funciona el ciclo de su negocio a la hora de su facturación, de su negociación con sus clientes, para entender cuánto tiempo le va a dar de gabela para que les pueda pagar esa facturación. Lo segundo es también entender qué es un estado de resultados, un PIG, o sea, lo básico, o sea, es que son dos cosas básicas, porque en últimas los emprendimientos por sí solos son productos o servicios, pero detrás de ese emprendimiento hay una administración. Si tú no sabes administrar, no hay emprendimiento que valga, así sea ultra rentable, ultra generoso, tenga buena atracción, pero si tú no sabes de administración como tal, eso es una falla grandísima. Otro tema también fundamental, y yo creo que mi papá me lo dice mucho, 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 muy seguido, y es los emprendedores no tienen que tenerle miedo a la competencia, sino a la incompetencia. Y yo creo que eso es algo en lo que hay que trabajar todo el tiempo y es la competencia sana. La competencia te motiva, te hace levantar más temprano, te hace ser más creativo, o sea, esa competencia realmente es lo que te va a sacar de tu zona de confort. Y cuando tu competencia te gana, cuando tú te vuelves incompetente para encontrar esas Ujú. soluciones. Bueno, ya que me estás diciendo cosas que de repente los emprendedores no tienen tan en cuenta y por esta misma línea, quiero que me des una opinión impopular que tú tengas en torno al emprendimiento. Pues hay muchas, muchas. Uno podía realmente coger cualquier hilo del emprendimiento y sacar temas impopulares, pero yo creo que lo principal y también por lo que, digamos, uno como emprendedor se levanta todos los días, es que muchos emprendedores lo ven o ven este camino de la vida como un tema de desarrollo personal o para ratificarse como personas o como para darse validez dentro de la sociedad. Y en últimas, pienso yo que puede ser una especie de fracaso porque si bien es un motor de vida, te da propósito, el objetivo que tú tienes como emprendedor es solucionarle algo a alguien. Ujú, Entonces tú nunca emprendes para ti como ujú, tal, tú siempre tienes que, cuando emprendes es para otra persona, para los demás, para un cliente, para solucionar un problema urgente,
para dar vida, bueno, cada sector, o belleza, sí, es un tema de belleza. Ujú. Entonces, cuando tú emprendes simplemente para satisfacer tu necesidad de emprendedor, de Ujú. superación, de capacidad, de tener un estatus dentro de la sociedad, realmente no te das cuenta que el emprendimiento no se trata de ti como emprendedor, sino de tu cliente como beneficiario de esa solución que están dando. Mira que aquí, echándole cabeza a cómo inició este episodio, yo empecé hablando de esta dicotomía que hay entre la realidad de emprender y la fantasía de emprender. Creo que ya un poco hemos ido abordando poco a poco lo que implica emprender, la realidad de emprender. Ahora me quiero ir un poco a la fantasía y te quiero preguntar, ¿qué es lo más gratificante que te ha dejado emprender? Bueno, son muchas cosas, realmente. O sea, hay cosas sociales, cosas económicas, oportunidades de viajar, conocer el mundo, ¿sí? Conocer diferentes culturas. Entonces, digamos que en mi caso ha sido tener esa libertad de poder comprarme algo, ¿sí? Saber que si lo quiero desear, o sea, si lo deseo, lo puedo adquirir. Pero también ahí llega algo, porque llega al punto donde tú ya no puedes comer más de 3 veces al día, ¿sí? No te puedes vestir más de 2, 3 cambios de ropa al día, o sea, tú llega un punto donde ya el dinero que tú tienes ya te satisface y ya Ujú. eso realmente no es lo que te motiva o lo que te da Me felicidad, encanta eso que estás diciendo, ajá. sino que realmente poder ayudar a tu familia, ¿sí? Ujú. Hacer que tus familiares o tu círculo, porque no necesariamente papá, mamá, hermanos, uno no necesariamente se tiene que llevar bien con ellos y su propósito es que estén bien, pero sí tu círculo pueden ser amigos, vecinos, personas que crean en ti, que también quieran ser emprendedores, poderlos mentorear, ¿sí? Ayudarle o involucrar a tu familia con tu emprendimiento y que también se vuelvan empresarios, no como tú o que su emprendimiento tenga una escalabilidad. Creo que eso es lo que más hoy día me está generando esa satisfacción y es ver cómo están creciendo ellos al lado de como de esta sombra o de este emprendimiento que está jalando otras iniciativas y le está cambiando la vida a personas, sacándolos de deudas, pudiendo pagar universidades de sus Ujú. hijos. Entonces creo que eso es algo muy, muy valioso que está dejando como esta realización, este momento. Me encanta, además que yo en pocas palabras diría que es un círculo virtuoso lo que se genera en torno al emprender y a las cosas bonitas y positivas de emprender. Qué chévere cómo impactas tu entorno y me encanta eso que acabas de decir. O sea, hay un punto en el que ya la plata, pues, no te genera de pronto ese placer que te puede generar cuando tú no la tienes y la empiezas a tener porque ya se vuelve como tu normalidad. Es que eso es lo que pasa porque efectivamente cuando un negocio tiene éxito, cuando es Ujú. escalable, cuando rompe barreras de país, cuando rompe barreras de ciudad, porque no necesariamente uno tiene que emprender para exportar, no, uno tiene que Ujú. emprender es para venderle al vecino, después al de la esquina, después al del otro barrio y después lo que cambias de ciudad, cambias de departamento, de estado y ya más adelante muy seguramente podrás exportar o lo que sea. Pero sí, llega un punto donde eso sí o sí va a ser una consecuencia del éxito que tienes. Sí o sí, tú vas a tener mejores ingresos, vas a cambiar muy posiblemente, ya tu carro no lo vas a ver tan chévere, donde vives tampoco. Pero llega un punto donde ya eso se vuelve tu normalidad y ya Exacto. tú estás buscando es otra excelencia o cómo hacer que esa realidad que tienes se te multiplique en tu núcleo. Bueno, ya para cerrar tengo dos preguntas, una para vos y otra para los que nos están viendo. La pregunta para vos es, si hoy una persona que nos está escuchando se está preguntando si emprender o no emprender, ¿tú qué le dirías? Bueno, lo primero es, cada persona tiene una situación diferente, ¿sí? Esto no es una respuesta que está hecha a la medida o que le sirva a todo el mundo, pero hay algo fundamental para medir los emprendimientos y el tiempo de emprender, y es enfocarse en lo que ya había dicho antes, que era el tema del mínimo viable, que Ujú. básicamente es tu poder construir tu producto o tu servicio, poderlo testear en lo más inmediato posible, no necesariamente que esté perfecto, que esté ya como tú te lo imaginas, sino es, venga, tengo esta idea, quiero ver si puedo hacer 2 ventas, si puedo vender mañana mismo, o si llamo a un amigo y me compra ya mi capacitación, mi producto, puede ser un servicio, puede ser algo que tú fabriques, pero que tú lo puedas medir en un corto tiempo y con una inversión muy pequeñita.
¿sí? Lo Ok. menos posible. Eso sería lo primero que yo le diría a todos los emprendedores, sin importar la edad, género, donde se encuentren. O sea, por ejemplo, si lo aplico en mi caso, que es human friendly, para yo determinar mi mínimo viable, que sería como ese capítulo con el nivel que debería tener antes de lanzarlo, podría ser que grabe este capítulo y antes de lanzarlo lo testé con personas que sean como de mi target o a quienes les estoy apuntando, y si el feedback es positivo, lo lanzo, y si no, no, espero, resuelvo, grabo uno que si esté ad hoc a esa, no sé, a lo que ellos valoran o no valoran, y ahí sí lo lanzo. Total. Sí, y también entender que no tiene que estar perfecto como te lo imaginas, porque Ok. la mente a veces quiere que todo sea punto a punto, ideal, que sea magnífico, pero resulta que si tú vas a iniciar, de pronto no tienes todas las habilidades para hacerlo perfecto la primera vez. Pero lo importante es que sea suficiente para que lo puedas medir, Sea el mínimo viable. que eso sea el mismo viable. David, me encantó esta conversación. Creo que hay muchísimas cosas chéveres que salieron de acá. Siempre bienvenido en los micrófonos de Human Friendly. Bueno, muchas gracias realmente por hacerme partícipe, como te dije al principio, y mucho éxito. Gracias. Y a ustedes les tengo una pregunta para cerrar, y es la pregunta con la que inicié este capítulo. ¿Vale la pena emprender aún sabiendo que puedo fracasar? Los invito a que nos respondan en los comentarios, no sean tímidos, nos lo envíen por DM, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Human Friendly. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y vibren alto.